Déjeme revisar, por ejemplo, lo que publica en primera plana el periódico Reforma. La mafia del huachicol, dice, controlan aduanales, importadores, distribuidores y gasolineros, opera para Cártel Jalisco Nueva Generación, la red de marinos. A ver, déjeme mandarle a la querida Ceci Vega. Ahí le mandé las portadas, mi querida Ceci, antes de ir con el maestro Paco Cruz para saludarlo. Las portadas, las primeras planas de los periódicos de circulación nacional, le decía, el Reforma opera red de marinos para el cártel Jalisco Nueva Generación, usaban a factureras y a empresas Intanza, Azteca Cone y Mefra en Huachicol Fiscal, dicen en el periódico Reforma. Dan millonada a trenes y subsidios para la Sedena. Están revisando el paquete económico en el periódico Reforma. Pretende el SAT fiscalizar el streaming extranjero. El gobierno federal quiere obligar a prestadores de servicios digitales extranjeros no establecidos en México a permitir el acceso en línea de forma permanente y en tiempo real a la información de sus sistemas con la intención de fiscalizarlos. La propuesta, que forma parte del paquete económico 2026, está dirigida a plataformas como Netflix, Amazon, Temu, Shein, Uber o Didi. En el periódico El Universal, Andrea Becerra es de oro. La arquera demuestra que nadie es mejor que ella al conquistar su segundo título mundial, primero individual. También en la primera plana, usan buques guachicoleros para traficar armamento de cárteles. De acuerdo con investigaciones de la Fiscalía General de la República, hay una red de complicidad entre autoridades aduanales de Tampico y el cártel del Golfo. Con estímulo fiscal, el gobierno va por repatriación de capitales. El SAT descarta que sea una amnistía, ya que se condiciona que sean para inversiones como el Plan México. La jornada. Irán a fondo de salud 41,000 millones de pesos, impuestos saludables, más que solo recaudación. El paquete económico es un presupuesto humanista, dicen en Hacienda. Aranceles a países sin acuerdo comercial en respaldo al Plan México. El compromiso es dar continuidad a avances en derechos sociales. Protegerán sectores como el automotor y el manufacturero. Texas promueve una ley contra el huachicol fiscal. La Secretaría de Marina informa muerte de un capitán en práctica de tiro. Fue mando en la aduana de Manzanillo. Libró juez órdenes de aprehensión en contra de 8 empresarios, entre ellos el señor de los buques. Y también dice en la portada de la jornada, Israel ataca a Hamás en Qatar. Tel Aviv ordena la evacuación total de la ciudad de Gaza. Flotilla denuncia segunda agresión con dron en Turquía. De lo que aparece en la portada, por cierto, en Rayuela, el comentario editorial del periódico La Jornada. Cuidado, en eso de la corrupción en la Secretaría de Marina se quiere convertir la verdad en otro huachicol. En Milenio, déjeme mostrarle Milenio. Murió en práctica de tiro otro marino con historial en aduanas, y lo ponen entre comillas, entrecomillado, como poniéndolo en tela de juicio. Murió en práctica de tiro otro marino con historial en aduanas. La Armada reportó el deceso de un capitán comisionado en Sonora, ex jefe en Manzanillo, un día después del suicidio, también entre comillas, de oficial relacionado con el huachicol. Busca la DEA cerebro de narcominas, el Huicho, objetivo de la agencia antidrogas ligado a explosivos en Michoacán para los cárteles unidos. Claudia prevé recaudar unos 70,000 millones de pesos por aranceles. El gobierno proyectó en 2026 ingresos tributarios por 254,800 millones de pesos, de los cuales 70,000 serán para aranceles. En Excelsior, financiarán fondo de salud con impuestos. Lo obtenido con el nuevo gravamen a las bebidas azucaradas y cigarros servirá para atender las enfermedades derivadas de esos productos, adelantó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
Van proceso a vicealmirante y 9 más por huachicol fiscal. Seguirán presos en el altiplano. Tras 18 horas de audiencia, un juez de control vinculó a proceso al vicealmirante Emanuel Roberto N. y a otros 9 elementos de la Marina acusados de integrar una organización criminal dedicada al contrabando de hidrocarburos. Es lo que publica en portada el Excelsior. En el Financiero: gobierno se apretará el cinturón en 2026, dice Edgar Amador, el secretario de Hacienda. Hay un conjunto de autónomos que ya no se encuentran dentro de la administración pública, lo que reportará ahorros. Dicen en entredichos también en el Financiero: Manlio Fabio Beltrones, la reforma electoral pondrá a México en la mira de Estados Unidos en la antesala de la revisión del TEMEC. No hay certeza, sigue investigación, dice la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en torno al huachicol fiscal y al presunto suicidio de un personaje de la Marina. En El Economista: habrá arancel para países que no tienen tratado de libre comercio con México. Claudia Sheinbaum dice que bajó 32% el promedio diario de homicidios en agosto. La presidenta presentó los avances de la estrategia de seguridad en el país durante los meses desde que asumió el cargo. Se trabaja con el gabinete de seguridad. En La Razón de México, perfilan que partida para el nuevo Poder Judicial pase de 70,983 millones de pesos a 85,960. A la Corte, 12,6% más, y a sustituto de judicatura, 19,6%. El Tribunal Electoral también gana 6,9% en el paquete económico para 2026. Destaca la presidenta Sheinbaum la cifra de homicidios diarios. También en el 24 horas, impuestos saludables serán para hospitales. Más déficit frenará consolidación fiscal, dicen los expertos. Dan luz verde a reforma sobre extorsión en San Lázaro. Los diputados avalaron la iniciativa presidencial para expedir una ley general contra este delito y aumentar las penas para castigarlo en todo el país. La minuta que se envió al Senado de la República especifica la obligación del Estado de atender a los afectados por el crimen y perseguir el ilícito de oficio. En reporte Índigo, la ruta de la recaudación. La Secretaría de Hacienda ha plasmado en el paquete económico 2026 la estrategia con la que pretende obtener los ingresos necesarios que el gobierno requiere para cumplir con sus compromisos. Bancos, refresqueras, productoras de cigarros y hasta videojuegos considerados violentos están bajo la lupa. En la crónica de hoy: presupuesto para operar policías a defensa. García Harfuch concentra inteligencia. Se trata de 10,3 mil millones de pesos, más de 10,000 millones de pesos que se recortaron a Seguridad y Protección Ciudadana y se transfirieron a la Secretaría de la Defensa, que tendrá a su cargo la operatividad de agrupamientos. Dice la crónica de hoy: el cártel Jalisco Nueva Generación envía sicarios a Ucrania para entrenarlos en uso de drones. También aparece en la portada, en la primera plana de la crónica de hoy. Aumenta 23% judicializaciones de feminicidas en la Ciudad de México, lo que informa la jefa de gobierno, Clara Brugada. En El Sol de México: Israel ataca en Qatar a líderes de Hamas. Indagan vínculos de empresarios y cárteles en el huachicol fiscal. El Ministerio Público de la Federación investiga posibles vínculos de 8 empresarios implicados en el caso del huachicol fiscal en la Marina con el cártel del Golfo y el cártel Jalisco Nueva Generación. En el paquete económico para 2026 calculan 74% más ingresos por consumo de refrescos. Todo ese dinero irá a un fondo de salud, aseguró la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en la conferencia. En El Heraldo: llama Sheinbaum a ordenar el centro histórico por el tema del comercio informal. Vinculan a vicealmirante por huachicol fiscal y muere otro marino. Dicen en El Heraldo de México. En contrarréplica: vienen más detenciones, adelanta la Secretaría de Marina. La investigación fortalecerá la Marina, señala la presidenta.
cero impunidad, compromiso de la Secretaría de Marina, reitera el secretario. Marinos imputados serán procesados por fuero común. No hay certeza de suicidio del general Jeremías Pérez. De lo que estamos revisando para ustedes el día de hoy. Déjeme saludar al maestro Paco Cruz, porque con tantas noticias hay que escuchar la voz de los que saben, la voz de la experiencia. Más de 47 años en el periodismo, autor de una larga lista de libros, como siempre, le recuerdo: Las Damas del Poder, García Luna, El Señor de la Muerte, Tierra Narca y La Guerra que nos oculta. Me acaba de decir la querida Ceci, que reporta el buen Paco, que se le acaba de ir la luz, literalmente se le acaba de ir la luz al maestro Paco Cruz. Bueno, pues vamos a ir con él a la brevedad posible para precisamente conversar con el maestro Paco Cruz cuando llegue la luz. Déjeme saludar a muchas personas que ya están conectadas, precisamente opinando en Sin Censura. Vale Lira dice: obesidad evidente en muchos jóvenes. Conchita saluda a Aurora Sabina. La Lobina de Loviachic dice: mis condolencias a los adictos a los cigarros y a la Coca-Cola. Yo ya supe de esas adicciones, pero